A continuación, recibimos a Gabriel Brenner, con una sola N, licenciado en Ciencias de la Educación, subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, especialista en gestión y conducción del sistema educativo, de Flaxo, integrante del equipo de diploma y especialización del posgrado en currículum y prácticas escolares en contexto de Flaxo, docente en la Cátedra Educación 2 en Ciencias de la Educación de la UBA, y bueno, y se ha desempeñado en varios cargos, tiene varios libros y escritos, y bueno, y nos va a disertar sobre el desafío de las políticas educativas ante el sufrimiento psicosocial en la niñez y adolescencia contemporánea. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. La verdad que también agradecer mucho la invitación y también, como decía Alicia, para mí tiene un condimento siempre mejor hablar en un espacio federal, porque muchas veces desde esta ciudad se usan aparentes anteojos para mirar el país, y el país hay que mirarlo entre todos los que habitamos los distintos rincones del país y no desde una sola ciudad. Así que doblemente satisfacción por estar con colegas vinculados seguramente a la salud, a la educación, al ejercicio parlamentario a nivel federal. Yo escuché atentamente, si bien ya conozco hace tiempo, pero escuché atentamente lo que planteaba Alicia y me parece que son aportes sustantivos sobre los cuales voy a intentar sumarme, porque me parece que cuando uno escucha aportes bien fundados y muy pertinentes, especialmente en lo que tiene que ver con salud mental, es bueno aprender. Y nosotros, los que trabajamos con las infancias, con las adolescencias, en mi caso es la escuela y la educación y el Ministerio de Educación, además de hacer políticas, tenemos que poder también dar visibilidad a otras buenas experiencias, al desarrollo del conocimiento en torno a ciertas problemáticas, pero fundamentalmente tenemos que tener y poner en práctica la capacidad de aprender. Así que en ese sentido celebro este encuentro y las palabras que me precedieron. Yo creo que estamos en un momento complejo y difícil. Permítanme, porque suelo usar metáforas deportivas y son más claras, no sé si estamos empatados. Yo creo que estamos perdiendo respecto a los discursos biologicistas y las prácticas patologizantes. Y cuando digo estamos perdiendo, no estoy diciendo que vamos a perder. Estoy diciendo que hay una particular alquimia. Alicia ha aportado buena cantidad de elementos que conducen a esa alquimia. Hay una particular alquimia entre dos fenómenos, pueden ser más. Por un lado, los discursos médicos, biologicistas, la herencia directa del positivismo en nuestro país y en la región. Y por otro lado, una colección de respuestas del mercado para todos los males. En esa particular y singular alquimia tenemos que estar muy atentos para reemplazar esa frase del vamos perdiendo. Porque estar atentos es resguardar la condición humanizante de nuestros pibes y pibas. En ese resguardo y en ese reparo no hay simplemente una lucha política, sino en todo caso hay una intención profundamente emancipatoria de poder hacernos cargo y ser sinceros con aquello de que los que vienen, los nuevos, los recién nacidos, van a ser mejores que nosotros, como premisa. Por lo tanto, yo quisiera hablar de la inclusión, porque me toca esa interesante y desafiante parte como funcionario del Ministerio de Educación, pero también como educador. Y Alicia, de alguna manera, también lo dejó picando, siguiendo con las metáforas deportivas, porque hablaba de la crisis de las instituciones de la modernidad. Si hay algo que representa la modernidad, es la escuela, porque además fue una fábrica de modernidad. No solamente fue y es la modernidad, sino que ha sido ese lugar para diseñar y promover modernidad. Y luego también habló, vamos a nuestro propio hogar, de la escuela sarmientina, donde ella dijo que ella viene, yo también.
vengo y me arriesgo a decir que todos los que están aquí adentro, si estudiaron en este país, también vienen de la escuela sarmientina. Entonces, permítanme decir algo porque los discursos biologicistas y las prácticas patologizantes en torno a infancias y adolescencias y a la escuela también tienen mucho que ver con la inclusión educativa a través de la escuela del siglo XX. Porque nadie puede dudar de la grandeza de la inclusión y que es parte de la herencia de Sarmiento, sujeto al que hay que estudiar profundamente, sin, digamos, títulos de diario. Hay que estudiarlo, hay que leerlo y no ponerse rápidamente a favor y en contra. Con los resultados de los partidos del lunes todos hablamos, pero hay que hablar de Sarmiento en el contexto en que Sarmiento hizo lo que hizo y no simplemente traspolando. Por lo tanto, somos herederos de la lógica sarmientina de la escuela pública que ha logrado subirse a lo más alto y extender la escuela primaria avanzados 3/4 del siglo pasado. La ley 1420, que hace poco tiempo en este recinto cumplió 131 años, es la deudora de buena parte de esos logros sarmientinos. Pero de lo que no se habla mucho no es de la inclusión, sino de la manera en que se incluyó. Y yo prefiero involucrarme con eso, porque discutir la manera en que se incluyó es también advertir que así como brillamos por el logro de la cobertura de la escolarización primaria, nos opaca pensar que el modo de incluir fue un sinónimo de homogeneizar. Todos adentro del mismo modo, dejando en la puerta de la escuela el cocoliche de los abuelos, la manera de estar, de hablar y de sentir, la propia condición sexual y distintas herencias que tienen que ver con la construcción identitaria. Entonces, en ese sentido, inclusión fue sinónimo de homogeneización. Y en esa ecuación, que no es teórica, sino que es cotidiana, de un lunes a la mañana, en esa ecuación la diferencia quedaba o queda congelada como deficiencia. Para ser más concretos, la diferencia se constituye en cierto tipo de anormalidad y por lo tanto es una amenaza. Por lo tanto, me parece importante decir esto porque somos herederos también de esa inclusión algo excluyente y además en un rato va a estar ni más ni menos que Adriana Puigros, ¿no? Acaba de avisar que no viene, o sea que no fue oportuno mi comentario. Entonces voy a aprovechar a decir algo que tiene que ver con que yo fui su alumno y tuve la suerte de ser también adscrito en su cátedra hace muchísimos años y aprendí mucho y bueno, justamente en los tomos de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, Adriana Puigros nos pone en evidencia que somos también herederos de un discurso médico escolar. De hecho, en los orígenes de nuestro sistema educativo, a propósito de Sarmiento, uno de los primeros, ¿quién fue? Presidente del Consejo Nacional de Educación, lo que dice el Ministerio, José María Ramos Mejía. Médicos, o sea, sin nada, por favor, contra los médicos. Lo que quiero decir es que el cuerpo médico escolar tenía más autoridad que los pedagogos de época. Por lo tanto, eso también dice algo al compás del guardapolvo como dispositivo para igualar o para higienizar. Por lo tanto, me parece que pensar en la herencia del positivismo y en la herencia sarmientina también es decir estas cosas, porque el cuerpo médico escolar fue también una herramienta fuerte de disciplinamiento social. A propósito de lo que decía antes Alicia, que sin nombrarlo creo que recorría a Foucault. Por lo tanto, a mí me parece importante decir que ese modo de construir inclusión también supone una manera de construir alteridad. Y la escuela es un espacio clave de construcción de ciudadanía. La escuela es un espacio único para construir alteridad, para dibujarse, representarse a los otros. Y cuando digo esto, también quiero decir, y empecé diciendo que estábamos perdiendo, es que en el sentido común que circula por acá y a la vuelta, hay un sentido común punitivo y un modo de construcción de la alteridad, a mi modo de ver dominante, que tiene que ver que el otro es una amenaza. El otro ante todo es una amenaza. Piensen en los modos de comportamiento cotidiano. Y en ese sentido creo que hay algo de la herencia que acabo de mencionar, pero también hay algo muy fuerte
que tiene que ver con la impronta de lo que fue la última dictadura cívico-militar, y el neoliberalismo en lo económico y en lo cultural. Desde la dictadura y también desde la débil, incipiente democracia y la regulación del mercado en torno a las políticas públicas, sociales, en educación, en salud. Por lo tanto, permítame también decir que la construcción de un otro violento, en lo que trabajan de manera incansable y cotidiana los medios de comunicación, no es simplemente la culpa de los medios, sino seríamos, me parece que, limitados en el análisis. En todo caso, los medios contribuyen sin duda a construir representaciones, pero el mundo adulto de esta sociedad construye representaciones sobre el otro. Y esas representaciones no son solamente descriptivas, son también normativas. ¿Por qué? Porque orientan el comportamiento respecto de los otros. Por lo tanto, el ejemplo concreto es un pibe, gorrita, caminando por una vereda y dos personas 20 metros antes se cruzan. Ese comportamiento demuestra que hay descripciones y representaciones que no son solo descriptivas, sino que también son normativas. Por lo tanto, el otro como amenaza también tiene que ver con pensar en que el otro es un violento y la violencia allí aparece como sustancia, como una cosa que incluso contagia. Por lo tanto, pensar en que el otro es violento porque la violencia es una sustancia también tiene que ver con despojar la condición de relación que define siempre a la violencia, no como una cosa, sino como una relación. Y en ese sentido, me gustaría también incluir las perspectivas que existen en torno al bullying, que se pone de moda y a veces es mucho más una mercancía mediática que un problema concreto que se analiza en el contexto en el que se origina. Entonces se debate en los medios, se judicializa y el problema de la violencia en la escuela es tan viejo como la propia escuela. A propósito de eso, malcriado, decía Alicia, y hoy se dice trastorno de oposicionamiento desafiante. Yo digo, todo lo que se denomina como violencia tiene que ver con desobediencia, con comportarse mal, con indisciplina, o sea, pero hoy es todo violento. Por lo tanto, me parece importante decir que la mercantilización de la salud mental, pero también de los comportamientos y la convivencia escolar y los discursos biologicistas, que muchas veces se transforman en racistas, logran también que se produzca un etiquetamiento permanente a los otros. Y algo de esto habló Alicia en términos de salud mental, permítanme hacerlo en términos escolares. Cuando resulta ser eficaz este discurso patologizante, es cuando el pibe o la piba termina convenciéndose de la veracidad de su diagnóstico. Y por lo tanto, lo que confirma eso en términos pedagógicos es no otra cosa que las profecías autocumplidas. Es decir, que lo que hace justamente este fenómeno es confirmar la condición de objeto en vez de la condición de sujeto de derecho. Y en ese sentido me parece fundamental decirles que las etiquetas suelen terminar transformándose en estigmas. Piensen simplemente cuando agarran un diario, y lo iba a traer hoy y me olvidé, en donde titula menor ataca a niño con un cuchillo. Y está en los medios, digo, menor ataca a un niño con un cuchillo, digamos. Entonces me parece interesante porque allí le está hablando de dos pibes, pero uno es sujeto de derecho, el niño, y el menor es un sujeto a sujetar, por no decir un sujeto de desecho. En ese modo de etiquetar se nomina, vos decías nominar es performativo, yo digo nombrar es presentarse ante el mundo y que los demás te vean como sos. Ahora, el problema es el convencimiento de aquello en lo que te nombran, creyendo que vos finalmente sos eso, por lo tanto no sos, o sos de otra categoría. Cuando te convences de eso, lo que triunfa es el colonialismo en el sentido más subjetivo. Por lo tanto, permítanme decirles que la tarea tiene que ver con la inclusión democrática en la escuela, y eso es en lo que trabajamos en este Ministerio de Educación. Es justamente pensar que la inclusión tiene que ver no con concebir la diferencia como una amenaza o congelarla como deficiencia. La diferencia es enriquecimiento, la diferencia es tan importante como la igualdad.
el derecho a estar en la escuela de los pibes es el derecho a ser iguales y el mismo derecho a ser diferentes. Y en ese sentido, quisiera no redundar, pero decirles que la ampliación de derechos de estos años tiene que ver justamente con que los chicos puedan sentirse sujetos de derecho y que tienen el derecho a acceder a información en torno a su propia sexualidad y también tienen, paradojas del destino, un Estado que los banca en su elección sexual, algo impensado hace un tiempo. Por lo tanto, también decir que la ley, y lo dijo Alicia, es una condición necesaria, pero no suficiente, porque de hecho en este recinto se votaron leyes excepcionales. Diría que la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ¿y eso expresa el comportamiento cultural de los argentinos? No, hay leyes que van muy adelante. Entonces, cuando digo que es una condición necesaria y no suficiente es porque hay que construir mano a mano y sin permiso, y las escuelas son lugares claves para poder en todo caso construir igualdad. Porque hace mucho que hablamos del derecho, esta es la época de confirmar que se ejerce el derecho, no de enunciarlo y publicarlo en diseños curriculares y diarios de todo tipo, sino verificar que se cumplan y se ejerzan los derechos. ¿Y eso qué es? En cosas concretas, que van desde un listado en donde hay que tener en cuenta que hay papá y mamá y no es solamente señor papá, tutor o encargado. En esas pequeñas cosas hay que advertir en la igualdad, pero también hay que advertirlas en desafíos que son complejos, que tienen que ver con los baños, cuando hay quien ha elegido para sí mismo otro sexo. Tan complejo como aquello. Por lo tanto, decirles que estamos en medio, y permítanme decirlo, de una batalla cultural, porque no es una frase hecha. Cuando se está planteando que las cosas no tienen que seguir siendo como fueron siempre, porque a veces estamos acostumbrados a que aquello que es natural, de tan habitual, deja de ser interpelado. Entonces digo, cuando estamos convencidos que la escuela en Argentina es para todos, especialmente la secundaria. Hace unos minutos, en términos históricos, la escuela para todos. Estimados y estimadas, estamos viviendo la primera generación de argentinos que tiene el derecho de ir a la escuela secundaria porque la escuela secundaria es obligatoria. Es un dato que no es menor. 80 años a partir de la 1420 para lograr cumplir la escuela primaria. 2006 es la obligatoriedad de la secundaria. No estoy diciendo que vamos a tardar 80 años. Estoy diciendo la envergadura de esta decisión, en donde una sociedad decide que los pibes tienen derecho a ir a la escuela, porque en este recinto y en los de las provincias, en estos tiempos especialmente electorales, hay quienes piensan que para algunos pibes hay que hacer colimba educativa y otros son los que tienen que ir a la escuela. Por lo tanto, vamos a sacarnos las caretas, porque también la escuela siempre fue una máquina de simulación y creo que también es tiempo y hora de lograr mayores sinceramientos. Entonces empecemos los adultos, porque los adultos en general decimos que los chicos son violentos y que se golpean como locos, sin embargo, damos no demasiados buenos ejemplos, empezando por este recinto o por cualquier lugar donde estamos los adultos. Por lo tanto, los chicos a veces aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que de lo que les decimos que tienen que hacer. Yo les diría, para cerrar, que en esta batalla cultural es pensar en los pibes y en las pibas como sujetos de derecho y no como objetos de cuidado, por más que suene bien, y la ley de protección de los chicos lo marca en ese sentido. Yo, en términos de batalla cultural, y si me permiten decir también contracultural, pienso que la escuela es para todos, por más que el diseño histórico de la escuela siga siendo resistente a eso y por más que muchos adultos sigan pensando que no todos los chicos tienen que estar en la escuela. Y también pienso que no es menor decir que hace una década y algo más hay de nuevo presencia importante del Estado, porque cuando está el Estado presente se protege a las mayorías más débiles, porque si no, naturalizamos que se compra en el mercado. Yo la verdad que escucho los diagnósticos y pienso que hay un montón de diagnósticos y veía, ¿no?, el ADD, TGD, TEA. Una vez escuché algo que es un poco gracioso, permítanme decirlo, que el que no existe es uno que debería existir, que se llame Te jodí. Entonces, que alguna vez lo escuché y me parece que es interesante. Creo que se lo escuché, no me acuerdo, pero y me lo acordé, pero digo, entonces yo quisiera decirles para cerrar, hay muchas más cosas para decir, pero quiero ser respetuoso con el tiempo. Quiero decirles dos cosas, porque hice una reflexión más bien analítica, pero decirles que este ministerio está haciendo un montón de políticas en conjunto con otros ministerios. Alicia lo mencionó, sé que antes se ha hablado, pero traje para dejarles un material de CONISMA en donde interministerialmente, y nosotros trabajamos activamente en ello, hemos elaborado materiales que están llegando a las escuelas, es bueno que lo sepan, en donde justamente planteamos, ¿no?, el enfoque de derechos y la salud mental, ¿no? Y lo que estamos planteando, tanto Alicia como lo que acabo de decir yo, y seguramente lo que Gabriela habrá planteado y se habrán planteado en las mesas anteriores que habrán sido en esta misma línea. Y acá lo dejo acá, ¿sí? Pero también les traigo
parezco un vendedor, pero en realidad soy funcionario y me parece que rendir cuentas es una obligación. Hay 200.000 guías de orientación para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar. Yo hace muchísimos años vengo trabajando en esto y tengo el orgullo de pertenecer a una gestión de gobierno educativo que desde el 2014, y en línea con una ley de convivencia escolar, elaboramos una guía federal trabajando 8 meses con todos los equipos de todas las provincias y hemos consultado a los 5 sindicatos docentes a nivel nacional. Aquí veo a una compañera que dirige el sector de educación de un sindicato importantísimo en esta ciudad, que forma parte de CETERA. Hemos consultado a los 5 sindicatos, hemos consultado a un montón de organismos públicos y de gestión ministerial. Y aquí está la guía federal, que no es otra cosa que una herramienta para darle una mano a los DIRES y a los docentes de las escuelas, porque es complejo resolver muchos problemas de la escuela. Por lo tanto, hay 2. El 1 es para las situaciones de la vida cotidiana en la escuela, que tiene que ver con algo que no tengo tiempo de desarrollar, que creo que los discursos patologizantes y del bullying lo niegan y lo corren, y es reivindicar la condición del conflicto como motor de convivencia y no como sinónimo de violencia. El conflicto es tan problemático cuando se lo ningunea o se lo mete abajo de la alfombra como cuando se enquista. Lo que hay que pensar es que el conflicto es una fuente y un motor de construcción de ciudadanía. ¿Cómo no va a haber conflicto en una sociedad que pertenece a un país que ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años, pero sigue perteneciendo a la región más desigual del mundo? ¿Cómo no va a haber conflicto cuando hay tan pocos tan ricos y tan muchos tan pobres? ¿Cómo no va a haber conflicto en un país que hace un ratito tiene la escuela secundaria obligatoria? O sea, hay cientos de miles de pibes y pibas que no fueron convidados a entrar a la secundaria, como algunos tuvimos el privilegio de entrar. Por eso yo hoy festejo cuando un pibe va con su familia en una de las nuevas 15 universidades públicas nacionales y festejan cuando ingresan a la facultad. Claro, yo tengo que reconocer mi diferencia, si no naturalizo la desigualdad, porque yo soy hijo de un egresado de la UBA y para mí fue un trámite ir a la UBA. Pero cuando entiendo que para otro, primera generación de escuela secundaria, es una fiesta entrar a la universidad, me tengo que poner contento, por eso quiere decir que el país crece, a contramano de los aprendizajes del medio pelo que Jauretche nos enseñó, bien parejo. Por lo tanto, me parece que estas cuestiones son importantes para poder saber quiénes somos y construir sociedad. Porque si no, a veces, mirar con el termómetro clase mediero hace que uno no se dé cuenta de dónde venimos. Entonces, cuando comparamos rápidamente con Finlandia, hay que parar la pelota, vuelvo a la metáfora deportiva, y levantar la cabeza y decir, no es lo mismo tener 30, 40 años de consolidación de políticas de Estado que tener un presente Estado hace 10 años, que no es inmunizarse en el poder, es construir políticas públicas y no de gobierno. Por lo tanto, es concebir que las mayorías vivan mejor y que esto es en el marco de políticas de ampliación de derechos. Yo cierro diciendo que esta guía federal es una herramienta de trabajo en donde, además de presentarla, estamos yendo a todas las provincias a trabajar con los docentes y los directivos, con equipos especializados, y hemos difundido, no me da el tiempo para contarles, un montón de bibliografía sobre acoso escolar, sobre los equipos de orientación escolar, que son claves para trabajar estas cuestiones, sobre el tema del conflicto y la mediación. Y me gustaría terminar diciendo que en esta guía se plantea, y vos algo dijiste, cambiar la idea de perfil, que es algo muy fijo y estancado, por la idea de rol, porque es una guía que, además de ser herramienta, es para discutir en términos de capacitación. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a darlo con un ejemplo, porque hablar de transformar el perfil en rol no se entiende, es demasiado técnico. No es lo mismo decirle a un pibe en un aula, vos sos desobediente, que decirle vos estás desobediente. En la primera manera lo estás fijando y lo estás predestinando. En la segunda, que nos pasa a todos, hoy estás desobediente. Sería bueno que no lo estés. Por lo tanto, en esos modos de decir las cosas y de transformar situaciones que se terminan congelando en situaciones más móviles, intercambiables, nos podemos pensar más humanizadamente. Y hablando de humanizadamente, son 3 minutos, pero permítanme robar 3 minutos al tiempo. Hicimos un documental que su director es Alejandro Bagnenkos, que coordina el área audiovisual del Ministerio y de la subsecretaría que me toca gestionar, y se llama Violeta. Vean este corto y sepan que está en todas las escuelas de la Argentina, y ustedes también lo pueden ubicar por la web, en Vimeo. Ponen Violeta y aparece. Les pido que lo compartamos, son unos pocos minutos y cerramos con este video y 2 cosas que quiero decir al final.
Dale, dale, vamos. Me llamo Violeta. Me diagnosticaron cáncer. Después de varios meses de quimioterapia, hoy vuelvo a la escuela. Hola. Hola, ma. Estoy llegando al colegio. No te preocupes. Pero estoy bien. Sí, te llamo, ma, cualquier cosa. Chao. Para mí que son los laboratorios, mira. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas cortito porque ya vamos a terminar con el próximo panel, porque tenemos para el cierre una sorpresa que no está, digamos, vuelve Angélica para dar un cierre y bueno, y Gabriela también nos va a ayudar a redondear y concluir toda esta larga y cansadora jornada preproductiva. Así que vamos a limitarlas. No nos vamos a ver preguntas. Él espera que se cargue. Ahí va. Prende. Contar un video es buena herencia nuestra como herederos sarmientinos.
los pibes de esta época que laten al ritmo cardíaco de los celulares y la tecnología digital merecen que veamos lo audiovisual cuando se trata de ellos. Así que prefiero que se cargue, contarles el final me resulta, no lo hice nunca esto, la verdad que es un desafío increíble, pero se va a haberse cargado. Vamos, falta poquito igual, si no, es adelantar y se carga. Sí, lo que yo quería decir, pero por eso quería que vieran. No. Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer referencia a algo? Para listo, para... ¿Cómo se baja esto a las provincias, ¿no? Porque de alguna manera el diseño de las políticas públicas nacionales se encuentra ahí, digamos, no obturado, pero sí en algunos casos francamente entorpecido, ¿no? Algunas políticas son, yo vengo de la provincia de Santa Fe y verdaderamente noto que hay deliberadamente en algunos casos la voluntad política de no bajarla. Pasó con el Conectar Igualdad y no sé si realmente hay posibilidades de trabajar estas cuestiones llegando más directamente a la cuestión de los docentes, de las aulas, hay mecanismos de control, porque creo que por ahí se queda en la cuestión institucional, en la relación entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación Provincial, y me parece que no llega a las escuelas el tema. Yo te agradezco tu pregunta, porque justamente permitime que les diga que pertenezco a un Ministerio de Educación de un gobierno federal, que no es lo mismo y que también bien vale destacarlo en torno a que hablamos hoy de la herencia sarmientina del siglo XX y el siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Bueno, las escuelas en otra época dependían en forma directa del Ministerio de Nación. Nosotros no tenemos ni una de las 50.000 escuelas que gestionemos administrativamente, nos sentimos responsables de las 50.000 y actuamos de ese modo. Pero yendo más específicamente a tu pregunta, te diría que las políticas que acabo de contar muy rápidamente, porque no dispongo de tiempo, especialmente aquellas que tienen que ver con las políticas interministeriales de promoción y trabajo con todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos, pero fundamentalmente vinculado al tema de infancias y adolescencias, y la construcción de la guía federal han sido procesos federales. ¿Esto qué quiero decir? Que han sido procesos de construcción federal con los representantes de los ministerios de educación de todas las provincias. Pero además, yo mismo, con todos los equipos, he recorrido incansablemente, y lo sigo haciendo en distintas líneas del ministerio, en el caso de la guía es uno, en donde te diría que me parece que hemos logrado abarcar más de 50.000 docentes de todas las regiones del país en discusiones, en talleres de presentación y trabajo con la guía. En esos casos avanzamos mucho más, independientemente de la relación política del gobierno jurisdiccional con el gobierno nacional, que siempre hay tensiones y conflictos, pero quiero decir algo que no es menor. Las resoluciones del Consejo Federal hace rato son de votación unánime, y eso expresa que son políticas, porque las resoluciones del Consejo Federal no son opinables, son normativas para que trabajemos todos los ministerios, y las últimas, especialmente los últimos años, han sido de manera rotunda decididas unánimemente. Y no hace falta decir que la provincia que acabas de mencionar, la tuya, la de esta ciudad, como muchas otras, son de colores políticos diversos. Por lo tanto, decirte esto es decirte que las políticas se consensúan federalmente y las trabajamos en ese marco. Y es muy importante eso en la construcción de lo federal. Con dificultades, por supuesto, con conflictos también, desde educación sexual integral hasta lo que tiene que ver con la Guía Federal de Orientaciones. Pero lo concreto es que trabajamos, además de la presentación pública de políticas y la distribución de materiales en la cantidad que les dije, además de eso trabajamos en encuentros con directivos y docentes en forma directa, con nuestros equipos en cada una de las provincias,
y cuando digo en forma directa es juntando directores, directoras, supervisores, inspectores, equipos de orientación y docentes, tanto en inicial como en primaria y en secundaria y en las 7 modalidades. Intentamos la última vez y si no, me tengo que retirar porque es un papelón. Si no. Simplemente agregarles que esto es una historia real, que también es bueno decir que Violeta está bien, pero qué interesante que para pensar en los pibes como sujetos de derechos, casi no hay adultos. Acá, fíjense, solo la voz en off de la mamá cuando está llegando a la escuela ella. Y me parece que no haya adultos no supone que no haya presencia adulta previa, sino en todo caso hay una especial calidad de presencia de los adultos para que ocurra esto. Así que prefiero, en un encuentro sobre despatologización y desmedicalización de las infancias y las adolescencias, no andar dando vueltas con el bullying y las imágenes de violencia, sino mostrar exactamente, a casi 11 años de Cromañón en esta ciudad, que enaltece a los jóvenes saber que muchos pibes que allí murieron es porque entraron a sacar otros pibes. No hay, para mí, imagen más noble y más fuerte de solidaridad. Y la de este curso, que elige, de alguna manera, ponerse del lado de Violeta. Así que la verdad es que la mejor manera también, y quería cerrar con esto, de ganar esa disputa que empecé diciendo que creo que vamos perdiendo, es estar convencidos de que los pibes son sujetos de derecho, pero de que van a ser mejores que nosotros, y no simularlo. Estar verdaderamente convencidos, como los pibes se dan cuenta frente a un profesor cuando los quieren de verdad o cuando simulan quererlos. Por lo tanto, me parece que este video es también una manera de pedirles a ustedes que lo hagan circular, porque es una manera de enaltecer la condición transformadora de los jóvenes, que son lo mejor que tenemos. Gracias.